Voy a hablar de la Sagrada Escritura y de la tradición. Son dos temas de mi libro Para Salvarte. Jesucristo fundó la Iglesia Católica para comunicarnos por ella las ayudas necesarias para ser mejores y salvarnos eternamente. Y para ello la hizo depositaria de su doctrina y de todos los medios de salvación. La misión de la Iglesia es señalar el camino de la salvación eterna por medio de la doctrina de Cristo y los sacramentos que Él ha instituido. Jesucristo estuvo en la tierra pocos años. Para que su obra redentora pudiese continuar a través del tiempo, dejó una institución que cuidara de su doctrina y ayudara a los hombres a conseguir la salvación eterna. Como San Pedro y los apóstoles iban a vivir un número limitado de años, para que la Iglesia durara hasta el fin de los tiempos, como Cristo prometió, ellos necesitaban tener sucesores. Cristo dio a San Pedro autoridad para atar y desatar, esto es, obligar o dispensar. Jesús ha querido valerse de los hombres como ministros suyos para llevar adelante su obra redentora. El hombre no puede conocer bien a Dios si Dios no se manifiesta al hombre. A esta manifestación de Dios al hombre se le llama revelación. Por ejemplo, por la razón podemos saber que Dios existe, como fue el tema de uno de los temas anteriores. Por la razón puedo conocer a Dios, pero el dogma de la Santísima Trinidad no lo puedo conocer por la razón, lo conozco por revelación. Es decir, la revelación de Dios es necesaria para algunas verdades de la religión. No todo lo puedo conocer con la razón. Por eso es necesaria la revelación de Dios. La revelación es la manifestación que Dios ha hecho a los hombres de sí mismo y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación eterna. Al revelarse Dios a sí mismo, quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. La doctrina revelada por Dios se encuentra en la Sagrada Escritura, que es la Biblia, y en la tradición. Voy a hablar de esto, que es muy importante. Y la tradición se ha transmitido oralmente. Es decir, la Biblia, la Sagrada Escritura, es palabra de Dios escrita. Y la tradición, palabra de Dios hablada. Se nos transmite de generación en generación vía oral. No todas las verdades de la Biblia, no todas las verdades están en la Biblia. Algunas las conocemos solo por tradición. Por ejemplo, todos sabemos que Jesucristo fue soltero, pero esto no está en la Biblia. La Biblia no dice si Cristo era soltero. Lo sabemos por tradición. Tradición apostólica que de generación en generación se nos ha transmitido. Hombre, no sé si viene bien hacer alusión. La blasfemia del Código Da Vinci, diciendo que Jesús se casó con la Magdalena y que tuvo hijos de ella. ¡La blasfemia! Y la gente se lo traga. Porque un libro que se ha vendido mucho, pues aunque se haya vendido mucho es blasfemo.
¿Dónde vamos a parar? Se lo inventa ese señor, escribe un libro, le hacen mucha propaganda, se vende mucho y la gente se lo cree. ¿Dónde vamos a parar? Se me está ocurriendo ahora, no sé si más largo, es que la gente o no piensa o es tonta de remate. Este también, el que ha hecho este disparate del Código Da Vinci, dice que en la última cena, al lado de Jesús, estaba María Magdalena. Es verdad que en el Código Da Vinci, San Juan es la barbilampiño y todos los demás tienen barba. San Juan era jovencito y no tenía barba. Pero el que está al lado de Jesús es San Juan, no la Magdalena, como dice ese. Yo digo esto, lo he dicho muchas veces. Si hay 12 y aquí está la Magdalena, ¿dónde está San Juan? ¿Se ha ido de paseo? ¿Cómo la gente se lo traga? Que en la última cena, al lado del Señor, estaba la Magdalena. Digo, ¿dónde está San Juan? Si hay 12. San Juan se fue de paseo. La gente se lo traga. Por lo tanto, he dicho esto a propósito de que sabemos que Jesús era soltero, por tradición oral, desde los apóstoles hasta nosotros, pero la Biblia no lo dice. Y por supuesto, el bodrio del Código Da Vinci, que se inventa la blasfemia, que Jesús se casó con la Magdalena. Es interesante decir que los protestantes dicen que solo vale la Escritura. Los protestantes no quieren tradición, solo vale la Escritura. Bueno, pues es una tontería. Creo que lo digo a continuación. Bueno, lo voy a decir de memoria. Pero ¿cómo solo vale la Escritura? Primero, antiguamente no había libros. Poca gente tenía la Biblia. ¿Qué hacían los primeros cristianos si no tenían Biblia? Porque no había libros. Vamos, libros había muy pocos. Pues si solo vale la Escritura, dime tú, ¿qué hacían los cristianos que no tenían Biblia? Y segundo, muchísimos cristianos analfabetos, no sabían leer. Pues si solo vale la Escritura y no hay tradición, dime tú, ¿qué hacían los primeros cristianos que no sabían leer? Pero principio fundamental, solo vale la Escritura. La tradición no vale, pues sí, valen las dos. Vale la Escritura y vale la tradición. Y muchas verdades de fe se transmiten de boca a boca, de generación en generación, por tradición. Pero qué tontería, solo vale la Escritura. No, señor. Vale la Escritura y la tradición. No todo está en la Biblia. Digo, los protestantes dicen que solo vale la Escritura. Pues esto supone que cada uno tenía su Biblia para poder leerla e interpretarla. Y esto no fue posible para los cristianos durante 1400 años, antes de que se inventara la imprenta. La inventó Gutenberg en 1450. Antes de la imprenta, muy poca gente tenía libros. Por lo tanto, ¿qué hacía esa gente? Si solo vale la Biblia. Además, los primeros cristianos recibieron la fe por la palabra predicada, no por la escrita. Muchos no sabían leer y pocos podían tener un manuscrito de la Biblia. Copiar la mano suponía muchísimas horas de trabajo y era muy caro. Solo algunas entidades y personas muy ricas podían tener un ejemplar de la Biblia copiada a mano. ¿Qué hacían los demás? ¿No podían salvarse porque no tenían Biblia? Y para total seguridad era necesario dominar la lengua original del autor. No es fácil copiar un libro si no conoces la lengua original. Es decir, resulta evidente que el principio protestante de solo la Escritura no es válido.
esta doctrina no está en la Biblia. Y por lo tanto, ellos mismos se contradicen cuando imponen doctrinas que no están en la Biblia. Dicen, solo la Biblia. Pues esto que usted impone no está en la Biblia. Se está contradiciendo. El Antiguo Testamento se transmitió oralmente, de generación en generación. El Pentateuco se transmitió de boca a boca. Es absurdo pensar que se transmitió por escrito el Pentateuco tan antiguo. Es verdad, como dice San Pablo, que la Biblia es necesaria. Sí, la Biblia es necesaria, pero no todo el mundo puede tener una Biblia. El que la Biblia sea necesaria no excluye que también sea necesaria la tradición. Las dos cosas. Si yo digo que el agua es necesaria para vivir, no quiero decir que basta el agua para vivir. Está evidente. La Sagrada Escritura y la tradición enlazan directamente con los apóstoles y gozan de la misma autoridad. La Escritura y la tradición son las fuentes que nos dan acceso a la revelación. Biblia y tradición proceden de la misma fuente. Son los dos canales por los que nos llega el contenido de la revelación. Biblia y tradición están íntimamente unidas y tienden a un mismo fin. Por eso, los pasajes oscuros de la Sagrada Escritura se iluminan con la tradición. Esto lo expresa el Concilio Vaticano II con estas palabras. La Iglesia no saca exclusivamente de la Escritura la certeza acerca de todo lo revelado. Por eso, la Sagrada Escritura y la tradición se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Dije antes, la Sagrada Biblia nos transmite la palabra de Dios escrita. La tradición nos transmite las enseñanzas orales transmitidas de viva voz de una generación a otra. La tradición apostólica transmite el mensaje de Cristo desde los comienzos del cristianismo. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores todo lo que habían recibido de Cristo. La tradición apostólica era la clave para el canon de los libros inspirados, diciéndonos qué doctrinas deben enseñar o no enseñar. Los libros apostólicos y diciéndonos qué libros fueron escritos por los apóstoles y sus compañeros. Irónicamente, los protestantes, que normalmente se burlan de la tradición en favor de la Biblia, ellos mismos están usando una Biblia basada en la tradición. La tradición es más amplia que la Biblia. Las dos transmiten lo que proviene de la palabra de Dios. Proceden de una misma fuente y son los dos canales por los que nos llega el contenido de la revelación. Por tanto, entre Sagrada Escritura y tradición hay una íntima relación. Los apóstoles enseñaron principalmente de palabra, como ellos habían sido enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Cristo no escribió nada, se limitó a predicar. Y a los apóstoles no les dijo escribid, les dijo predicad. Jesús dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Id y hacer discípulos de todos los pueblos. Por eso la fe viene por la predicación. Jesús les enseñó muchas cosas que no están en la Sagrada Escritura, pero han llegado hasta nosotros transmitidas de viva voz, de generación en generación, por la tradición oral de la Iglesia. Dice San Pablo, escribiendo a los de Tesalónica, dice, hermanos, sed constantes y guardad
firmemente las enseñanzas que habéis recibido de nosotros, ya de palabra, ya por escrito, las dos cosas, de palabra y por escrito. Cuando recibisteis la palabra de Dios que nosotros predicamos, la aceptasteis, no como palabra de hombre, sino cual realmente es palabra de Dios que obra en vosotros los creyentes. Y a Timoteo le dice: conserva viva la doctrina que has oído de mí. Tradición, no escritura. Lo que has oído de mí, tradición. Transmítelo a otros para que a su vez lo enseñen a otros. San Pablo alaba a los que conservan las tradiciones tal como él las ha transmitido. Todo esto está indicando que la doctrina evangélica se transmite por la predicación oral, es decir, por la tradición. Ahora bien, hay que distinguir entre la tradición apostólica, con mayúscula, objeto de fe, y las tradiciones humanas, con minúscula, que no afectan a la fe, son costumbres. Porque a veces, en nuestro Bólava decimos, esto es tradición. ¿Qué tipo de tradición? Puede ser tradición, muchas costumbres populares. Esto es tradición, una costumbre popular. Ahora, esto es tradición, una verdad dogmática. Puede ser. Hay que distinguir. Tradición con mayúscula, que transmite la revelación, y tradición con minúscula, que son tradiciones, costumbres populares. Cuando decimos la sagrada tradición, entendemos las enseñanzas de Jesús, y después de él, la de los apóstoles, a quienes envió a enseñar. Estas enseñanzas han sido entregadas a la Iglesia. Es necesario para los cristianos querer y seguir firmemente esta tradición, lo mismo que la Biblia. Dijo Cristo: el que os escucha a vosotros, a mí me escucha, y el que os rechaza a vosotros, a mí me rechaza. La Iglesia está protegida por el Espíritu Santo, que la preserva de todo error. La Sagrada Escritura es lo mismo que la Biblia. La Biblia consta de 73 libros divididos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo que divide estas dos colecciones de libros es la persona de Jesucristo. Lo que se escribió antes de él se llama Antiguo Testamento. Lo que se escribió después de Jesucristo se llama Nuevo Testamento. Para facilitar la búsqueda de los pasajes, el texto se ha dividido en capítulos y dentro de estos se han numerado los párrafos, los versículos. Antiguamente no. No sé si todo el mundo lo sabe. Antiguamente no había ni puntos ni comas. Los antiguos, todo seguido. Ha sido la cultura posterior que ha ido poniendo puntos y comas y dividió en capítulos y en versículos para facilitar la búsqueda de los pasajes. Esto no todo el mundo lo sabe. Que los libros antiguos no tenían ni puntos ni comas. La gente escribía como habla. Cuando hablamos, hacemos pausas. Pero no decimos coma, punto y coma, punto y aparte. No lo decimos. Hablamos seguido y los antiguos escribían seguido. Estas dos divisiones, en capítulos y versículos, son posteriores a los evangelistas. La división en capítulos se debe a Esteban Langton en el siglo XIII y la división en versículos a Roberto Etienne en el siglo XVI. Hasta el siglo XVI no había versículos en la Biblia. Y los salmos tienen dos numeraciones. Los salmos tienen dos numeraciones debido a la diferente numeración de la Biblia, la hebrea y la griega, en las que se dividen en dos los salmos 9 y 147 respectivamente. Bien. Jesucristo
ha encargado a la Iglesia la interpretación y vigilancia de la Sagrada Escritura y la tradición para evitar el error. Por eso, no se pueden leer todas las traducciones de la Biblia, sino solo aquellas que tienen aprobación eclesiástica y por lo tanto nos consta que no tienen errores. No todas las Biblias se pueden leer. Deben tener licencia eclesiástica para estar seguros que no engañan. Hay una Biblia por ahí de los testigos de Jehová, falsaria, Biblia falsaria, quitan lo que quieren y meten lo que quieren y la venden por ahí, Biblia falsaria. Hay que saber qué Biblia leo, con censura eclesiástica y con notas explicativas. La Iglesia quiere que todas las Biblias tengan notas explicativas, porque hay pasajes que necesitan explicación. Ya lo sabemos todos. Hay pasajes oscuros. Por eso me van a permitir que haga propaganda de un libro que he escrito yo. Yo he escrito un libro de los Evangelios con 2000 notas explicativas. Las mejores que he sacado de 20 Biblias. Me he leído 20 Biblias. Y he sacado las mejores notas de cada uno. Porque cada autor, algunas notas, ni fu ni fa. Vulgares. Pero todos los traductores tienen notas muy acertadas. Yo he sacado las mejores notas de 20 Biblias. Y las he acumulado en un texto de los Evangelios. Y así lo titulo. Los Santos Evangelios con 2000 notas explicativas. Son muy importantes las notas. Muy importantes. Las notas y la buena traducción. Porque hay Biblias católicas mal traducidas. Lo siento decir, me duele decirlo, pero yo digo la verdad. No todas las Biblias católicas están bien traducidas. Bueno, ninguna Biblia católica dice herejías, no. Herejías no. No tendría aprobación. Si tiene aprobación eclesiástica, es que no dice herejías. Pero una cosa es que esta Biblia no diga herejías, y otra cosa es que traduzca mal. Y voy a poner 3 ejemplos. Ustedes han oído casi siempre hablar en la Biblia los hermanos de Jesús. Muy mal traducida. Muy mal traducida. Para un hebreo, hermano no es lo mismo que para nosotros. Entre nosotros, hermanos, los hijos de los mismos padres. Para un hebreo, hermano es un pariente. Primo, tío, sobrino, cuñado, todos son hermanos. Pues el que traduce bien, cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, el que traduce bien pone los parientes de Jesús, y no los hermanos. Está mal traducido poner hermanos. Hace falta explicar ya en la nota. Para un hebreo hermano es lo mismo que pariente, bien. Pues ¿por qué no lo pone en el texto? En lugar de decir hermanos de Jesús, que digan parientes de Jesús, y está claro. Otra. Ustedes han oído muchas veces que el Evangelio de San Juan dice que al llegar a la tumba vio vendas en el suelo. Muy mal traducido. No es venda, es lienzo. Hombre, las vendas son lienzos, sí, pero no todos los lienzos son vendas. Y si los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dicen síndon, síndon es sábana y solo sábana. Si San Juan dice ozonia, que es lienzo sábana, como los otros 3, no lienzo venda. El lienzo venda se lo inventó un señor. Hombre, es que las vendas son lienzos. Bien, pero no todos los lienzos son vendas. ¿Por qué pones venda? Ahí pones lienzo. El que traduce bien, que algunas Biblias traducen bien, pero no todas. Cuando yo leo en la Santa Misa, leo, San Juan vio las vendas en el suelo. Yo no digo vendas porque está mal dicho. Yo digo lienzos, que es la verdad. La palabra usada por San Juan es ofonia. Y ofonia es lienzo, no venda. Y repito,
Si los otros tres dicen síndon, que es sábana, y solo sábana, si San Juan dice lienzo, es lienzo, sábana, no lienzo venda. Otra cosa mal traducida. Ustedes habrán oído muchas veces. Yo no comprendo cómo hay gente que traduce tan mal. Sentido común. ¿Cómo hay Biblias católicas que ponen en boca de Jesús: el que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí? Pero qué barbaridad. Pero ¿cómo Jesús va a decir: el que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí? Muy mal traducido. Muy mal traducido. Y está en Biblias católicas. Y los entendidos saben que la palabra odiar para ellos no es como para nosotros. Nosotros odiar es desear mal, y para ellos es anteponer. Es distinto. Hay que saber, y si no sabes no traduzcas. Pero odiar, pues poner odiar, no. Odile, que es la palabra, odile, no es odiar, es anteponer. Ah, eso ya se entiende. El que antepone sus padres a mí no es digno. Ah, bueno, sí. Primero Dios, como decían los mexicanos. Primero Dios. Antes de Dios nadie, ni los padres. Nadie, ni los padres. Primero Dios, después los padres. Quien antepone los padres a mí no es digno de mí, eso sí. Pero que diga una Biblia católica en boca de Jesús: el que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí. Vamos, es un disparate morrocotudo. Pues está en Biblias católicas. Es decir, quiero afirmar que no todas las Biblias deben leerse. Hay que escoger las buenas, aunque sean católicas. No todas son buenas. Por eso sería conveniente, antes de comprar una Biblia, informarte de un sacerdote entendido qué autor traduce bien y qué autor traduce mal. Informarte antes de comprar una Biblia. Y después ya, lo último que digo, mi consejo: es más importante leer el Evangelio que leer la Biblia. La Biblia es muy gorda. Hay muchos libros difíciles, otros que la gente se cansa. El Evangelio no. Es más breve, tiene más doctrina, es más aplicable. Yo siempre recomiendo a la gente que lean el Evangelio. Léelo 20 veces. Prefiero que leas 20 veces el Evangelio que una vez la Biblia. Porque vas a sacar más fruto de leer 20 veces el Evangelio que leer la Biblia, que es muy larga, dice muchas cosas difíciles, que vas a entender al revés, que te va a crear problemas. Lee el Evangelio, que es más directo, más aplicable y más adaptado a ti. Este es mi consejo. Por lo tanto, ya termino. La revelación de Dios, las verdades que nos ha querido transmitir, están en la Biblia y en la tradición. Las dos son necesarias. Las dos. Las dos son dignas de respeto. Pero, repito una vez más, de toda la Biblia, lo mejor para nosotros es leer el Evangelio. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta otro día, si Dios quiere.